Y en tan solo un minuto descubrimos cómo defendernos de las ciberestafas y las posibilidades que existen de recuperar el dinero que hemos perdido. Luis Rubí, abogado y socio de Ardiciber, una empresa oscense que ayuda a que las personas recuperen ese dinero cuando han sido estafadas. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Nerea. Encantado de estar aquí. Lo cierto, Luis, es que cada vez es más habitual, cada vez estamos más familiarizados con ciberestafas, con ciberdelitos y queremos abordar este asunto en profundidad. Su empresa lidia con esto a diario. Cuéntenos qué es lo primero que debemos hacer si somos conscientes y descubrimos que nos han estafado. Pues lo que hay que hacer es actuar con mucha rapidez. Y hay que denunciar, hay que ponerse en manos de profesionales, hay que actuar con mucha celeridad y hay que conservar las evidencias de todo lo que ha ocurrido, porque al final los profesionales nos basamos en las pruebas de que se ha producido la ciberestafa. Es un fenómeno gravísimo, todos en nuestro entorno tenemos personas que han sufrido este tipo de fraudes y la celeridad es importantísima. Estamos viendo muchas y cada vez además, luego hablaremos, pero agudizan más el ingenio los ciberdelincuentes. ¿Cuáles son las principales estafas o las más recurrentes, las que más se están dando, con las que más están trabajando en estos momentos? Bueno, lo cierto es que todo tipo de intrusión informática, por ejemplo el phishing, la suplantación de identidad, el fraude del hombre en el medio, el fraude del hijo en apuros, el fraude del amor, bueno, hay muy diferentes modalidades, pero es verdad que esto es una auténtica industria del crimen y que ellos se van adaptando al mercado, digamos, ¿no? Y van buscando, analizando a las víctimas y buscando los puntos débiles para cometer los fraudes que cometen, ¿no? Claro, al final lo que hace es que el usuario cada vez estemos más alerta, que tengamos que desconfiar en cierta manera de prácticamente casi todo el contenido que nos llega, porque además lo hacen vía email, también lo hacen vía WhatsApp, a través de SMS, son muchas las fórmulas y como decimos es que cada vez son más exactas, o sea, en esa suplantación han suplantado también a entidades y a instituciones incluso públicas donde la web es prácticamente igual, es muy difícil discernir. Es muy difícil. Como decíamos, una industria, tienen muchos medios tecnológicos, analizan mucho a la víctima, hacen ingeniería social, tienen tecnología de última generación y esto supone, incluyendo la inteligencia artificial, que nos lo pone muy difícil. Realmente hacen una reproducción exacta de las páginas web de los bancos, de las entidades, y se nos hace muy difícil. Por tanto, todas las cautelas son pocas en este punto. Hay que tener muchísima precaución. Bueno, ¿qué detalles nos deben hacer estar alerta y sobre todo recordar que es muy importante no facilitar nuestros datos personales, nuestro DNI, nuestra dirección, nuestro número de cuenta a la ligera? Es evidente. Esto de las llamadas telefónicas o los mensajes SMS donde nos piden datos nuestros personales, datos de la cuenta corriente, eso hay que tener un cuidado máximo. Hay que dirigirse al banco de un modo por nuestros propios medios, nunca confiar en este tipo de medios de comunicación porque al final son la clave para que tú desveles tus claves, tus códigos y por ahí empieza todo el problema grave, ¿no? Bueno, lo cierto es que durante muchos años se trasladó el mensaje de que poco o nada se podía hacer cuando sufríamos una ciberestafa o un ciberdelito. Ahora hay mucho por hacer, se ha avanzado también en la jurisprudencia, que resoluciones judiciales han marcado un punto de inflexión. Sí, efectivamente, ya lo has comentado, hay una sentencia del Supremo muy reciente pues que ha establecido un criterio que es muy relevante y es que solo cuando el cliente ha cometido una negligencia grave se puede hablar de una responsabilidad del propio cliente. Es decir, el banco tendrá que responder siempre que haya existido un engaño suficiente. Y como estamos diciendo que tienen medios tecnológicos importantísimos para hacer estos engaños, pues en la mayor parte de los casos ese dinero se puede recuperar. Y no solo se puede recuperar a través del banco, también si se actúa con celeridad se puede recuperar, trazar los fondos. Nosotros desde Ardiciber tenemos profesionales que están especializados en esa trazabilidad. Es importante bloquear los fondos y tratar de recuperar al máximo posible las cantidades estafadas. La labor de la policía es una labor asociada a buscar a los delincuentes y nuestra labor desde Ardiciber es coger
esos fondos y tratar de bloquearlos lo antes posible para poder recuperar ese dinero. De hecho, muchas personas llegan a ustedes con denuncias ya presentadas o peor aún, en este caso, con procedimientos archivados, pero hay un periodo establecido, es decir, todavía se está a tiempo, ¿no? Esto es muy importante. Hay que saber que tenemos 5 años para reclamar estas cantidades, ¿eh? Hay que pensar que se denuncia 1 de cada 5 ciberestafas. Es decir, la gente, pues por vergüenza o porque no considera que va a poder recuperar sus fondos, deja de actuar. Nuestro mensaje es que hay que actuar porque esos fondos se pueden recuperar y tienen hasta 5 años desde que se cometió el delito para poder hacer la correspondiente reclamación, ¿eh? Así es. Y estamos mencionando a los bancos, también se ha avanzado en ese sentido. También los bancos, por así decirlo, ¿no? De forma coloquial, se han puesto las pilas y muchas veces son las propias entidades bancarias las que avisan al cliente de que hay un movimiento sospechoso, ¿no? Por la hora en la que se realiza o por el origen del que procede. Exacto. Los bancos tienen que monitorizar al cliente. Tienen que tener herramientas que permitan ver conductas anómalas. Y en esto pues se está mejorando mucho, pero es verdad también que desde que se produce la pandemia y se generaliza la banca electrónica, los ciberdelincuentes han aprovechado esa coyuntura para poner en marcha su industria. Y verdaderamente, a pesar de que hay controles, pues a veces esos controles no son suficientes. Por ejemplo, hay un tema muy relevante que es la apertura de las cuentas de modo no presencial. Claro, esas suplantaciones de identidad, la apertura de cuentas mulas, si no tienen los bancos procedimientos adecuados y sofisticados para verificar la realidad de quien está presente en una apertura de una cuenta, se puede producir esta suplantación de identidad que es terrorífica, ¿no? Porque al final hay gente que se encuentra con que están manejando su identidad para hacer transacciones, se encuentran con acciones judiciales contra las propias personas que sin tener nada que ver han visto que su identidad ha sido manipulada. En fin, esto es un problema de una gravedad extraordinaria, ¿no? Muchas veces pensamos que las empresas que están detrás de la protección de los ciudadanos se encuentran lejos de nosotros. La realidad es que Arrecifer está aquí, en Huesca, en Aragón, en nuestra comunidad autónoma, y además ha sido reconocida entre las 100 startups más innovadoras de España. O sea que tenemos mucho talento en nuestra comunidad autónoma. La verdad es que es un motivo de auténtico orgullo, ¿eh? Yo tengo mi despacho en Madrid, pero claro, me he incorporado a este colectivo tan fantástico. Somos profesionales de la investigación, economistas, abogados. Digamos que hacemos un equipo muy completo para poder ayudar a las víctimas del fraude. Y siempre con un enfoque de ayudar a la víctima también desde el punto de vista personal, porque hay un componente de revictimización que decimos, que es que la víctima al final se considera pues, que ha fallado, que ha sido un problema suyo. Y el mensaje nuestro es que ellos no son los negligentes, ¿eh? Esa culpa, ¿no? que nos persigue, incluso aun cuando hemos sido víctima de una estafa, se siente culpable por decir que he fallado, que he hecho mal, he confiado en este email, he dado mis datos cuando sé que no hay que hacerlo, pero también se aprovechan, ¿no? de que vamos pues, con muchas prisas, que a lo mejor no leemos lo suficientemente bien, o bueno, que como decimos, han agudizado tanto el ingenio que a veces cuesta incluso a los profesionales, ¿no? Ver qué es lo que ha fallado. Incluso eso. Lo cierto es que es tan sofisticado el procedimiento, incluyendo la inteligencia artificial, que cualquiera podemos caer en el engaño. Esa es la realidad del asunto, ¿eh? Aquí caen personas con mucha preparación, junto con personas ya de edad, junto a amas de casa, pero digamos que de alguna manera realmente los engaños son tan sumamente sofisticados que no es fácil escaparse de este tipo de prácticas, ¿eh? Prácticamente 3 de cada 4 españoles hemos sufrido en el último año un intento de ciberestafa. Y no hay que quitarse la idea de que la culpa es de la víctima, no es así. Ellos hacen ingeniería social, tienen medios para estudiar perfectamente a su víctima y por tanto es muy difícil escapar a estos engaños, ¿eh? Ustedes además pues lo aplican desde toda la metodología, combina el análisis técnico, también ese rastreo financiero, la acción jurídica, exacto. Digamos que dan como una pues labor asistencial completa, ¿no? Podemos decir. Nuestra labor, efectivamente. Como decía, somos un equipo integrado por abogados, por economistas, por investigadores, y al final digamos que prestamos un servicio profesional muy completo y sin olvidar el acompañamiento en lo personal a las víctimas. Nosotros estamos muy especializados en esta materia y bueno, pues tenemos unos niveles de eficacia en recuperar los fondos bastante elevados, ¿eh? ¿Qué es lo más costoso de todo ese procedimiento? ¿Dar con el fallo, encontrar a la persona que lo ha hecho, en este caso al ciberdelincuente, o darle la mejor respuesta a la víctima que ha llegado buscando una solución rápida y que en muchos casos no es rápida? Lamentablemente no es rápida muchas veces porque el problema está en que la justicia va muy lenta, los bancos se resisten a responder de estas cantidades y muchas veces tenemos que esperar un tiempo a poder conseguir esa recuperación. Pero en todo caso la celeridad con que se actúe es decisiva para poder hacer estos bloqueos de los fondos y en ese punto de vista pues el tener un profesional al lado que te oriente y que te ayude para saber lo que tienes que hacer es muy importante.
Estamos además en un momento del año que es quizás de los que se produce un mayor número de ciberestafas, de ciberdelitos, también porque aumenta esa compra online en las campañas de alto consumo, como el Black Friday o ahora como en las campañas de Navidad. ¿En qué debemos fijarnos a la hora, sobre todo, de poner nuestra tarjeta, a la hora de realizar una compra online? ¿Cuáles son esos pequeños aspectos en los que deberíamos fijarnos? Bueno, pues se pueden hacer cosas, ¿eh? Hay que verificar mucho el comercio online, hay que ver digamos, las direcciones que se apuntan, si existen realmente o no. Hay que tener muy presente que nadie se compra unos chollos impresionantes, hay que tener mucho cuidado con los precios, porque claro, una parte de la historia es que te ofrecen cosas muy baratas y tú, como compras de un modo compulsivo, al final entras en el engaño, ¿no? Muchísima precaución con los comercios online que no sean conocidos, hay que hacer una verificación, se puede incluso por fuentes abiertas, por el mismo Google, hacer una verificación. Hay que tener mucha precaución y siempre procurar tener una cautela máxima, mucho más en periodos de compras compulsivas, como son este que mencionábamos, el Black Friday o las compras navideñas. Mucha precaución con esos portales de Internet que ofrecen gangas, ¿eh? Mucho cuidado con eso. Pues Luis Rubí, abogado y socio de Ardiciber, muchísimas gracias por habernos acompañado, por esta radiografía y por la importante labor que desempeñan. Muchísimas gracias a ti, Nerea. Ha sido un placer, ¿eh? Que tenga buen día.